En esta presentación estaremos abordando el tema de uniones por pernos sometidas a esfuerzos combinados, utilizando un ejemplo ilustrativo para ello. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata del diseño de un sistema de enganche de remolque, como el que se ilustra en la figura número 1, que tiene como cargas aplicadas una carga horizontal denominada FH y una carga vertical denominada F sub B. La carga horizontal es de 10.000 newtons, actúa en la dirección indicada en la figura, y la carga vertical es de 500 kilogramos y actúa en la dirección vertical de esta figura. La figura 2 presenta un esquema del montaje de las piezas involucradas y la figura 3 muestra el plano de fabricación con las dimensiones de la ménsula. En este caso, la unión está conformada por esta ménsula, que es un segmento de lámina doblado, la bola de remolque, que tiene un extremo atornillado sujetado por una tuerca que atraviesa la ménsula, y luego la ménsula se une a un elemento de viga tipo parachoques mediante dos tornillos que, según la indicación que tiene el plano de la ménsula, corresponde a agujeros de 10 milímetros de diámetro. El problema consiste en diseñar la unión por tornillos entre la ménsula y el perfil laminado de acero, que sería un perfil UPN 80. Consideraciones de interés para el diseño de esta unión. En primer lugar, el planteamiento de este caso no concede libertad para la selección del número y el diámetro de los pernos. Estos datos vienen impuestos como condición del problema, serían dos pernos de 10 milímetros de diámetro cada uno. Por tanto, el centro geométrico del grupo de pernos será el punto medio del segmento que los separa y se ubica en el plano que divide a la ménsula del perfil de viga. Es decir, este que está ubicado entre los dos agujeros donde van a ir ubicados los pernos sería el centro geométrico del grupo de pernos. Vamos a identificar un sistema de coordenadas X y Y como aparece en la figura, y el plano donde se van a verificar los esfuerzos y las cargas que se están soportando es el que aparece identificado en esta figura. Sería el plano donde ocurre la fuerza de corte que provoca la carga vertical, y también donde se inicia un efecto de flexión producido por ambas fuerzas. Esos efectos se van a visualizar a continuación. El escenario más desfavorable debe considerar paradas y arranques alternativos, lo cual conlleva a la verificación por fatiga. Se trata de un vehículo que estará traccionando a un remolque con régimen de trabajo, con cargas alternativas, paradas y arranques, así como cargas y descargas del remolque. Al trasladar las cargas aplicadas al centro geométrico del grupo de pernos se obtiene lo siguiente. La carga F sub h, que aparece identificada en esta figura, se comporta como una carga directa de tracción sobre el centro geométrico de la unión, más el momento aplicado en dirección X, que tendría una magnitud que sería igual a la carga por la distancia que separa a esa fuerza horizontal del centro geométrico. Esa distancia serían estos 40 milímetros que aparecen en esta figura, más estos 50 milímetros que van desde la parte superior de la ménsula a la ubicación del centro geométrico. Vamos a reconocer esa carga F sub h en color verde en esta figura. El momento M sub x1 lo vamos a estar identificando en esta figura con un color azul claro. A su vez, la carga F sub B se comporta como una carga directa de corte sobre el centro geométrico de la unión, más un momento aplicado en dirección X de magnitud mx2 igual a F sub B por 70. La carga vertical sería trasladada de forma directa al centro geométrico y el momento sería el que produce esta fuerza multiplicada por la distancia al plano de ubicación del centro geométrico. Esa distancia, de acuerdo con esta figura, serían 70 milímetros. Identificamos el momento mx2 con un color azul más oscuro en esta figura. Los momentos mx1 y mx2 están aplicados sobre el eje que pasa por los centros de cada perno, por lo cual no generan tracción directa sobre ellos, sino únicamente esfuerzos de tracción o compresión según la fibra longitudinal que se considere por la flexión sobre cada perno. Es decir, no hay una distancia entre el eje de acción de estos momentos y la zona de ubicación de los pernos de la unión, sino que existe un momento aplicado justamente en la zona donde están ubicados los pernos, lo cual genera momento flector también sobre los pernos. En la sección de contacto de la ménsula y el perfil, cada perno estará sometido a la mitad de la carga F sub h como parte de la carga de tracción. La carga máxima de tracción que recibirá cada perno será la suma de la precarga de apriete seleccionada más la porción
que vamos a denominar P sub T, para ser consistente con la presentación sobre unión por perno-atracción de esta misma serie, que genera la carga F sub H y que absorbe el perno. Pero a esa porción se va a sumar la precarga que se seleccione para garantizar la unión. Esta sería la carga total F sub T. Esa carga F sub T sería la precarga seleccionada más P sub T, que sería la porción de la carga F sub H medios que absorbe cada tornillo. La mitad de la carga F sub B como carga cortante primaria y la mitad de los momentos MX1 y MX2. Esas son las cargas que van a estar aplicadas sobre cada tornillo de esta unión. Tenemos entonces que seleccionar la precarga para garantizar la unión debido a la acción de la carga directa de tracción, para después, con ese valor de precarga, determinar el valor de la fuerza total que va a estar soportando cada tornillo en dirección axial. La precarga mínima, de acuerdo con la teoría de uniones por pernos a tracción, vendría dada por esta expresión, donde K sub P es la constante de rigidez elástica de los elementos de la unión. En este caso se trata de aceros, uniones de dos elementos de acero con el mismo valor de módulo de elasticidad, y este valor de P que aparece identificado en la fórmula genérica de la precarga mínima, en este caso en particular sería igual a F sub H entre 2. La precarga máxima, de acuerdo también con la teoría de uniones por perno a tracción, sería igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el área transversal del tornillo, que sería igual a pi por el diámetro nominal del tornillo elevado al cuadrado dividido sobre 4, menos esta expresión de K sub T por P entre K sub T más K sub P, donde resaltamos entonces que este valor de P sería igual a FH entre 2. Esto implica la selección del material del perno para poder obtener el valor de la resistencia a la fluencia S sub Y. Y de igual modo podemos calcular la precarga máxima a fatiga utilizando la expresión adecuada, que sería igual al área transversal del tornillo multiplicado por la resistencia última de tracción del material del tornillo multiplicado por la relación entre las constantes de rigidez elástica por la carga P, que en este caso sería también igual a FH medios, dividido entre 2, y todo esto multiplicado por el valor de la resistencia última a la tracción del material del perno, dividido entre el valor de la resistencia a fatiga, más 1. De acuerdo con estas expresiones, podemos entonces requerir los valores de S sub U y los valores de S sub N. En el caso de S sub N implica revisar zonas de concentración de esfuerzos de cada tornillo, en la rosca y en la base de la cabeza del tornillo. En el caso de la base de la cabeza del tornillo tenemos que considerar el factor de sensibilidad a la entalla, con eso determinar en cada caso el K sub F y calcular el valor de S sub N utilizando los coeficientes indicados para el tema de fatiga. Una vez que tenemos los valores de precarga mínima y precarga máxima, se selecciona el valor de la precarga tomando como referencia estos valores de la resistencia a prueba de los tornillos. Sería 0,6 F sub ρ y 0,9 F sub ρ, siempre y cuando 0,9 F sub ρ sea inferior a la precarga máxima que se determine de acuerdo con estas expresiones, y 0,6 F sub ρ sea mayor que la precarga mínima que se determine con esta expresión. Una vez entonces que se selecciona la precarga mínima, podemos determinar también el torque de apriete multiplicando esa precarga seleccionada por el valor del diámetro nominal y por un factor de 0,2. Resaltamos entonces que la carga total de tracción que va a estar soportando el perno sería la precarga seleccionada de acuerdo con este criterio, más la porción de la carga F sub H medios que absorbe el tornillo y que viene dada por esta expresión que ya identificamos en la lámina anterior. Siempre teniendo en cuenta que el valor de P para esta expresión genérica, en nuestro caso, sería F sub H entre 2. Una vez que tenemos definidas las cargas que están actuando sobre cada perno, tenemos que identificar la sección más crítica. En este caso tenemos un elemento cilíndrico con unos momentos que están actuando en su zona intermedia, unas cargas cortantes que también están actuando en su zona intermedia y las cargas axiales que produce la tracción. La carga de tracción genera esfuerzos constantes sobre toda la sección. La carga vertical está aplicada en la zona de contacto entre la ménsula y la viga, y los momentos flectores están actuando en la zona de contacto también entre la ménsula y la viga. La sección crítica pudiésemos identificarla entonces en esta zona media, donde están actuando los momentos y donde también se está modelando la aplicación de las cargas cortantes, haciendo una ampliación de esa sección crítica, identificando también un sistema de coordenadas XY, como aparece indicado en la figura,
Podemos ubicar aquí la carga axial de tracción sobre esa sección, la carga vertical cortante F sub B, tenemos también el momento mx1, tenemos el momento mx2, ya reflejados en la lámina anterior. Una vez que tenemos identificada la sección más crítica y las cargas que están actuando sobre la sección más crítica, podemos identificar cuál es el punto más crítico de esta sección crítica. La carga de tracción genera esfuerzos constantes sobre toda la sección. Cada punto de la sección sometida a la carga axial tendrá exactamente el mismo valor de esfuerzo. La carga cortante se puede modelar también como distribuida uniformemente sobre toda la sección. Entonces todos los puntos en este caso tendrían el mismo valor de esfuerzos cortantes. Sin embargo, los momentos que están actuando en este caso en particular generan, en el punto de la periferia de la sección, generan un esfuerzo de tracción que va a ser máximo en ese punto y tendrá un esfuerzo de compresión que será máximo en el punto contrario de esa sección. Podemos entonces visualizar que el punto más crítico estaría ubicado en la periferia de esta sección crítica, pero en el extremo que coincide con el eje Y. Vamos a modelar entonces los esfuerzos que están aplicados en este punto crítico de la sección más crítica. Identificamos el sistema de coordenadas X y Y. Entonces, el esfuerzo que producen la carga total en dirección axial lo vamos a identificar como sigma z h. Sigma z porque está orientado en la dirección z, h para identificar que se refiere a la carga horizontal. Luego tenemos el esfuerzo que produce el momento mx1 en este punto, atracción, también sería sigma z y lo vamos a denominar como sigma z1, y el esfuerzo sigma z2 que es el que produciría mx2 también en el punto A, que sería el punto más crítico. La carga cortante F sub B va a producir un esfuerzo cortante que va a ser tau sub ZY, tau sub Z porque está actuando en este caso en el plano cuya normal está en la dirección Z, pero está orientado en la dirección Y. Nos corresponde entonces calcular los valores de esos esfuerzos. En el punto A tendríamos el esfuerzo tau sub ZY sería igual a la fuerza F sub B dividida entre 2, que está absorbiendo cada tornillo, dividida entre el área transversal del tornillo. Sigma ZH sería igual a la fuerza total axial, que es F sub T, dividida entre el área transversal del tornillo. Sigma Z1, que sería el esfuerzo de tracción que produce el momento flector MX1, sería MX1 entre 2, que es el momento que absorbe cada tornillo, multiplicado por d medios, dividido entre el momento seccional de inercia respecto al eje en el cual está actuando el momento, que en este caso sería I sub X. Y del mismo modo calculamos también sigma Z2. Es exactamente la misma expresión, con la diferencia de que el momento que está actuando sería mx2. Una vez que tenemos identificados estos esfuerzos, que son todos los que están actuando en el punto más crítico de esta sección crítica, tenemos ya entonces la matriz de esfuerzo. La matriz de esfuerzo sería la que aparece identificada en esta figura, sería sigma en el punto A, y tendríamos únicamente esfuerzos en la dirección Z, que resultarían de la suma de los tres esfuerzos que están orientados en esa dirección, sigma ZH, sigma Z1 y sigma Z2, y bueno, el mismo esfuerzo cortante reflejado en la matriz en sus dos ubicaciones, tau sub YZ y tau sub ZY. Una vez que tenemos la matriz de esfuerzo, se puede aplicar un criterio de falla calculando los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y con eso a su vez verificar la resistencia a cargas estáticas. Ahora bien, en este caso tenemos también esfuerzos alternativos, por lo tanto debemos hacer la verificación a fatiga. En el caso de fatiga, tenemos que estar conscientes de que las secciones críticas a fatiga serían aquellas donde hay concentraciones de esfuerzos. En el caso de los tornillos ya hemos hablado que las zonas de concentración de esfuerzos son la base de la cabeza del tornillo y toda la rosca. Sin embargo, nosotros habíamos ubicado la sección más crítica en la zona media de la unión entre los dos elementos. Pero en este caso tenemos una carga axial que es constante a lo largo de todo el elemento, tenemos una carga cortante que actúa en toda la zona de contacto entre los elementos de la unión y el perno, y que se puede modelar puntualizada en la zona media de los espesores de cada uno de estos elementos. Y tenemos los momentos que se producen por la excentricidad de las cargas F sub B y F sub H. Podemos entonces suponer que los esfuerzos van a ser muy parecidos en la zona de la base de la cabeza del tornillo y en la rosca, en comparación con la zona media del tornillo. Entonces,
dependiendo de la zona donde ocurra el mayor valor de concentración de esfuerzos, van a operar las mismas consideraciones para el cálculo de S sub n que se utilizaron para la determinación de la precarga máxima fatiga. Es exactamente la misma consideración. Es decir, tenemos concentración de esfuerzos en estas dos zonas y debemos entonces calcular un valor de S sub n para poder hacer la verificación a fatiga. Las consideraciones para la verificación a fatiga serían las siguientes. Si las cargas F sub h y F sub b varían desde un valor mínimo que es igual a 0, cuando el vehículo está detenido, por ejemplo, y está sin carga, por lo tanto F sub b es igual a 0, hasta su valor máximo indicado en el enunciado, debido a cargas y descargas del remolque, arranques y paradas del vehículo, entonces puede modelarse que el esfuerzo cortante tau sub ZY varía desde 0 hasta su valor máximo. Es decir, vamos a tener un rango de valores para ese esfuerzo tau sub ZY o tau sub YZ que varía entre 0 y el valor de F sub B entre el área transversal del tornillo. De esa manera tendríamos entonces un valor de esfuerzo medio y un valor de esfuerzo alternativo que serían iguales, igual a F sub B entre A sub T. Los momentos mx1 y mx2, así como los esfuerzos que generan, también variarían desde 0 hasta su valor máximo. Sin embargo, la carga F sub T variará desde el valor mínimo, que sería la precarga seleccionada, hasta el valor máximo, por lo cual el esfuerzo total en la dirección Z variará desde el valor generado exclusivamente por la precarga seleccionada hasta el máximo generado por la suma de las tres componentes. Es decir, vamos a tener un valor de sigma z que va a oscilar entre el valor mínimo, que sería la precarga seleccionada dividida entre el área transversal, y la suma de los tres valores sigma que se identificaron en la lámina anterior orientados en la dirección z. De esta manera, entonces, tendríamos un esfuerzo medio que sería el esfuerzo mínimo más el esfuerzo máximo dividido entre 2, y un esfuerzo alternativo que sería el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido entre 2. Una vez que se tienen sigma medio, sigma alternativo, tau medio y tau alternativo, podemos recurrir al criterio de los esfuerzos de von Mises para determinar un esfuerzo medio equivalente que sería función de los sigma medios y de los tau medios, y un esfuerzo alternativo equivalente que sería función de sigma alternativo y de tau alternativo. Una vez que tenemos sigma medio equivalente y esfuerzo alternativo equivalente, podemos emplear, por ejemplo, el criterio de Goodman. El criterio de Goodman se utiliza cuando tenemos esfuerzos combinados, medios y esfuerzos alternativos, y se verifica entonces la resistencia a fatiga de este elemento. Corresponde entonces verificar la resistencia de los esfuerzos en la rosca. Vamos a recordar que la rosca, el hilo de rosca contenido en el contacto con la tuerca, va a estar sometido a un esfuerzo por aplastamiento debido a las cargas axiales que se producen por el apriete más la carga axial, que en este caso genera la carga F sub h, y un esfuerzo cortante en la base del hilo de rosca. La carga de aplastamiento actúa sobre la superficie del hilo de rosca y la carga cortante actúa en la base del hilo de rosca. Es bueno recordar entonces que los esfuerzos en la rosca se derivan exclusivamente de las cargas axiales. Por eso en este dibujo no están representadas el resto de las cargas. Las cargas axiales son las que van a estar generando esfuerzos en la rosca. Esa carga, vamos a recordar otra vez, que sería la precarga seleccionada más la porción de la carga F sub h medio que va a absorber cada tornillo, que vendría dada por esta expresión. Es bueno recordar también que los esfuerzos en la rosca solamente se van a generar en la zona de contacto entre el hilo de rosca macho del tornillo y el hilo de rosca hembra de la tuerca. En esta zona es donde se van a generar esos esfuerzos de contacto. Está entonces la verificación por aplastamiento, donde tenemos un esfuerzo sigma que va a ser la fuerza total que actúa en tracción para cada tornillo dividida entre el área de aplastamiento. Esa área de aplastamiento habíamos definido sus componentes como pi por el diámetro externo menos el diámetro de raíz de la rosca, para lo cual hay que consultar entonces las tablas del tipo de rosca que se seleccione, dividido entre 4, por el número de hilos que estén en contacto entre el tornillo y su tuerca respectiva. Ese número de hilos sería entonces la altura de la tuerca, que aparece identificada en esta figura, dividido entre el paso de rosca. Aquí lo tenemos también en esta imagen. Y esa relación es la que permite obtener el número de hilos. Eso implica, ya en esta situación, la selección del paso de rosca y el tipo y la altura de la tuerca, porque de eso va a depender entonces este cálculo. Del mismo modo, hacemos la verificación a corte. Tendremos un esfuerzo cortante que sería igual a la fuerza total axial sobre el tornillo dividido entre el área corte. Y el área corte aparece sugerida como aproximación en algunas referencias que se pueden consultar en la presentación sobre esfuerzos en la rosca.
Una vez que tenemos todos estos análisis sobre la forma de verificar la resistencia de este tipo de uniones sometidas a esfuerzos combinados, proceden los cálculos. Los cálculos los tiene que hacer cada participante según la selección que realice el diseñador en relación con los materiales para los pernos, sus propiedades mecánicas, factores de seguridad, criterios de falla, valores de precarga que se puedan seleccionar, paso de rosca, altura de la tuerca, etc. Opciones de resultados: se verifica la resistencia de la unión bajo las premisas y suposiciones consideradas, o no se verifica la resistencia de la unión. En el caso de que no se verifique la resistencia de la unión, corresponde entonces revisar posibles alternativas de diseño. Siempre y cuando sean posibles cada una de ellas, se podría modificar el arreglo de pernos, se podría modificar el diámetro de los pernos, se podría modificar el material de los pernos, se podría modificar los factores de seguridad utilizados, mucho cuidado dependiendo de si hay normas que apliquen en cada caso, modificar el valor de la precarga seleccionada, modificar el paso de rosca, la altura de la tuerca o cualquier otra variable que haya sido motivo de selección en este trabajo. De esta forma concluye esta presentación sobre un ejemplo para ilustrar el tema de uniones por pernos sometidas a esfuerzos combinados.